adolescencia, bueno, ahí no tanto en la adolescencia, pero sí pasaban de la niñez a la parte adulta y después se hicieron más estudios y se convirtió también en un aspecto interesante, pues, estudiar el adulto mayor. Ahora ya ustedes vimos la clase pasada que el primer año de vida pues era fundamental conocer qué características debería tener esta alimentación. Yo espero que sí hayan hecho algunas preguntas, sobre todo generadoras de conocimiento, sobre todo con su mamá o con su papá, si recordaban, por ejemplo, algunos aspectos de los que mencionamos. Y sobre todo los cuidados prenatales que hoy en día ya está normado dentro de las instituciones públicas de salud que deben de tener pues un mejor control prenatal. Y con esto pues garantizar que el nacimiento sea en mejores condiciones. Entonces vamos a continuar ahora con la siguiente parte. Entonces vamos a hablar en la etapa preescolar, escolar y adolescencia. Como ven, ya una parte de la niñez ya la estamos también clasificando en 3. Y esto como para que ustedes tengan un mejor conocimiento y puedan también ustedes hacer recomendaciones acerca de estos requerimientos. Bien, vamos a referirnos entonces a la etapa de 2 a 6 años, que sería la etapa preescolar. Aquí ustedes pueden todavía, ya nuestra memoria nos lleva a recordar cómo fue esta alimentación. Vamos a compararla, pues, cada uno de ustedes puede hacer una comparativa y tratar de hacer una anotación, sobre todo en su cuaderno, porque sí me gustaría que participaran con estas condiciones. Si ustedes vamos desarrollando el tema y ustedes pueden hacer esa anotación para que pudiéramos entonces enriquecer al final el conocimiento. Bien, entonces este periodo, desde que el niño aprende a caminar hasta que asiste a la primaria, recuerden que es después del primer año de vida, cuando casi todos nos incorporamos, ¿no? Para eso también ya hay estudios en donde sabemos a qué meses de la vida se incorpora, por ejemplo, se puede sentar, puede seguir los mecanismos de estímulo que puede hacer un adulto, entonces el niño o la niña puede girar la atención, el balbuceo, el desarrollo del lenguaje y también pues, el caminar. El caminar es una de las hechos más importantes pues en la vida del ser humano. Entonces, por eso esta etapa de preescolar es interesante. Objetivos en esta etapa: establecer hábitos saludables, ayudar a tomar decisiones correctas respecto a su alimentación, ayudar a reconocer cuáles alimentos no se recomiendan. Entonces, desde aquí ya ustedes tienen esta información. Vamos a tratar de, como les dije, de hacer alguna semejanza pues con su vida, de si realmente hubo algunos estímulos, hubo algún tipo de indicaciones al respecto. Bien, para cumplir estos objetivos es vital que también sus padres y cuidadores tengan una noción adecuada de cómo es una alimentación saludable. Bien, es posible que sí hayan tenido información los padres, pero ahora ustedes ya tienen una clase, cosa que los padres no tuvieron una clase. La mayoría de los padres no tuvieron una clase, excepto, bueno, si son personal de la salud, pues a lo mejor sí, pero si no, de otras carreras o de otro tipo de profesión, pues difícilmente podemos encontrar que hayan tenido una información al respecto. Pero ustedes ya la tienen. Características del preescolar. La luna de miel donde se podían introducir alimentos desaparece. Son comunes las fobias a nuevos alimentos si no se introdujeron a tiempo. Yo les preguntaba si alguien rechaza el jitomate, ¿se acuerdan? O si alguien tiene aversión, es caso de la cebolla o algún otro tipo de alimento. Bueno, quizás no fue la mejor forma de introducir estos alimentos. Hay que preparar entonces alimentos de diferentes formas o servirlos en platos con sus personajes favoritos, puede ayudar a su consumo. Y si no, bueno, recuerden que hay un pensamiento mágico en los niños en esta etapa, y bueno, la historia, el cuento puede ayudar
a que tenga una mejor aceptación. Ojalá me platiquen alguien si tuvo ese tipo de experiencia cuando se les daba de comer a alguien que haya vivido esa experiencia, ¿no? Que su papá le haya platicado alguna historia en donde para hacerlos comer, aparte del avioncito, que era clásico, ¿no? O otro tipo de estímulos. Pero bueno, vamos a revisar. Aquí ustedes observan algunas imágenes, sobre todo para hacer que los niños consuman los vegetales es fundamental. O sea, en esta etapa, de verdad, a ver si también a ustedes se les ocurre alguna propuesta de cómo mejorar. Bien, aumenta su actividad, autonomía y curiosidad. Tienen más interés en jugar que en comer sin ser motivo de preocupación, pues es normal que hagan varias pequeñas comidas al día. Estrategias de alimentación del preescolar. Involucrarlo en la preparación de comidas y elección de frutas y verduras en la tienda alienta su consumo. Pedir que se siente a la mesa para que reconozca los horarios, no forzar a comer si no tiene apetito, esperar a la siguiente comida para no crear una percepción negativa. Preparar alimentos que puedan tomar con sus manos, permitirle reconocer texturas y formas, proporcionar variedad de alimentos evitando la monotonía. Miren, aquí algunos aspectos lo estamos remarcando con las imágenes. Y los horarios sí son importantes porque debemos primero reconocer el estado fisiológico que tiene su estómago. Cuando se tiene apetito, generalmente se da porque también tenemos un jugo gástrico ya preparado para iniciar ese proceso de la digestión. Entonces, si no se cuenta en ese momento ya con el desayuno, bueno, esa etapa se empieza pues a diluir los jugos gástricos, si no se tuvo comida, y bueno, ya no se tiene apetito, y cuando la familia a lo mejor dice, bueno, vamos a desayunar, quizás en ese momento ya el niño pasó desapercibido. Entonces, es importante que se observe esa etapa, ese periodo que podemos tener cuando hay hambre, cuando hay apetito, es la señal, porque eso se mantiene durante los primeros meses. El bebé, esa es la condición que le avisa, es un estímulo vagal, es un reflejo que va al cerebro y entonces indica que hay apetito, que tiene hambre. Entonces, ya el jugo gástrico está preparado. Igual nosotros debemos reconocer esas condiciones. Muy bien. Si se generan, pues, entonces estos factores o estas formas de estimular, pues vamos a obtener un buen resultado, que los alimentos van a ser aceptados. Y bueno, sustituir alimentos es como ofrecer alternativas para que no se queden sin comer, lo cual se debe evitar. La aceptación y gusto por los alimentos requiere de cierto tiempo. Y creo que sí, porque generalmente el procedimiento que yo he observado en mi práctica profesional, al hacer las entrevistas con los padres de los hábitos, se observa que muchas veces hay imposición de los padres para que se consuman los alimentos. No solo alguna suplementación obligada, a veces muy obligada, de los padres que van a forzar a los niños y a las niñas a que consuman, sino también hay alimentos que por su naturaleza quizás no son los más adecuados para esta etapa, y como se piensa como adulto, o sea, se consumen esos alimentos, consideran que también deben de consumirlos los niños o las niñas. Y entonces es forzado a veces ciertos alimentos, ciertas características. Hablemos un poquito del sabor y de las características que se le agrega más sal. Por ejemplo, las personas adultas pueden consumir más sal, pero no así los niños o las niñas. Entonces, pues si no les gusta ese alimento, por ese condimento, los padres difícilmente se ponen a pensar, oye, ¿por qué no lo acepta, no? Entonces, pues lo más fácil quizás para muchos padres es forzar, ¿no? Obligar al consumo de estos alimentos. Entonces, es importante que tengamos ese cuidado con esto. Bueno, se deberá de dar la opción de comer o no comer en este tiempo de comida. Lo que haya sobrado se ofrecerá en el siguiente tiempo de comida. Bueno, aquí, siempre y cuando estos alimentos, los sobrantes, puedan resguardarse para que no tengan riesgo
de descomponerse, porque si en épocas de calor a veces se deja estos alimentos quizás fuera de una refrigeración, pues al menos en 2 horas ya pueden estar en otras características y pueda ocasionar daño. Entonces sí hay que resguardarlos. Algo que también avanzamos o se avanzó con estos aspectos de la nutrición es reconocer cuáles son estas necesidades, cuáles son estos requerimientos que se necesitan. Y bueno, aquí quizás entonces todavía conserven su cartilla de vacunación, donde van a encontrar información de nutrición. Ahí, por ejemplo, van a encontrar un peso, una talla, con una percentila, o sea, tratar de decir, hay una situación normal, o sea, que ustedes se acercan a una normalidad en cuanto a peso y talla, y al menos con esto se cuida al niño o a la niña en esta etapa importante. Aquí también sí quisiera que anotaran cuando menos esto que quedara ya consignado, sobre todo la cantidad de energía recomendada. Fíjense, de 1 a 3 años ya podemos establecer que son 80 kilocalorías por kilogramo de peso. O sea, deberíamos de buscar entonces esta cantidad para que no les falte cuando menos un aporte calórico. Después vamos a revisar la distribución de estas calorías, pero al menos ya tener un dato importante. Entonces recuerden, esas 80 kilocalorías multiplicarlas por el peso, ¿sí? Si se tiene 20 kilos hecho por 2, 16, estamos hablando entonces de, ¿cuántas? 1,600. Entonces, de acuerdo también al peso, por eso en su cartilla de vacunación manejan un peso ideal, un peso estándar que les permite decir, bueno, estoy dentro de las consideraciones que se establecen. Para 4 a 6 años, bueno, ahí ya disminuye un poco y se preguntarán, bueno, ¿por qué aquí puede disminuir? Bueno, está en relación a que ya el desarrollo no es tan ponderal, no es tan exponencial, pues, o sea, en los primeros años hay un mayor crecimiento en casi todo nuestro cuerpo, inclusive en el cerebro hay un mayor desarrollo, pero aquí ya la curva de crecimiento es menor, entonces es importante hacer la rectificación porque si se sigue consumiendo más calorías de la que se necesita, pues la tendencia al sobrepeso y la obesidad. Bueno, ya se maneja eso. Líquidos, aquí ya también es de conocimiento importante que se diga, bueno, cuántos líquidos o requerimiento hídrico necesita el niño o la niña. Pues tenemos que de 1 a 3 años está entre 1,150 a 1,500 mililitros, de 4 a 6 años de 1,600 a 2,000 mililitros. Limitar ingesta de jugo de frutas al menos de un vaso al día, no ofrecer refrescos ni jugos comerciales. Ojalá y ustedes ya lo establezcan ya en su estilo de vida saludable, porque sé que la mayoría, pues de verdad, seguramente van a tener hijos, entonces ojalá cuando menos ya esta práctica ustedes la hagan, ya no estar de alguna manera estar estimulando a los niños y a las niñas con jugos o las famosas bebidas azucaradas. Por eso vayan sacando ahí sus recuerdos, o sea, si realmente se cumplía esto, si realmente sus papás se preocupaban por esa hidratación con algo natural, pues, o sea, y no tanto los jugos. Yo recuerdo de niño, pues, jugos de naranja, ¿no? Y antes de irme yo al preescolar, pues era mi jugo de naranja, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues eso no, de aquí con esta recomendación no era lo más adecuado. Lo más adecuado era agua natural. O sea, sí, sencillo, simple, porque pues es pensar que los padres dan por un jugo, eso me iba a dar mi requerimiento, ¿no? Tal vez si no me daban de desayunar, bueno, pues de eso al agua natural, pues, prefiero el jugo, ¿verdad? Pero no en un estilo o no en un hábito saludable, pues se genera con los jugos, ¿va? Pues ahora ya hay otro tipo de bebidas, pues que se otorgan y hemos hecho prácticas con escuelas primarias, con preescolares, tengo, como les digo, alumnos de la carrera de nutrición y observamos eso, que antes de que lleguen los niños a su salón, pues fueron dotados, pues, por sus padres con un jugo, la mayoría. Hay un juguito de cartón ahí, ¿no?
en base de cartón. Entonces, bueno, hay que mejorar esto, ¿no? Hay que tratar de orientar más para que no se caiga, pues, en este tipo de consumo. Proteína, sí, también, eso es importante anotarlo. La proteína es 1 gramo por kilogramo día en niños de 1 a 8 años. Entonces, si pesa 20 kilos, serían 20 gramos. Vamos a mencionar, así para que también los que están en casa puedan tener esta regla tan sencilla. Anoten, por favor, 30 gramos de carne de res, de pollo o de pescado, es un número que les voy a dar en general. Por cada 30 gramos que ustedes consuman, van a obtener 7 gramos de proteínas netas. 7 gramos. O sea, no, cuando ustedes consumen 30 gramos de carne, no toda esa carne se convierte en proteína en su organismo. Su requerimiento se convierte en 7 por cada 30 gramos. Si ustedes consumen un bistec de 90 o de 100 gramos, solo van a obtener, ¿cuántos? ¿Cuánto? 7 por cada 30, pero si consumen, perfecto, 21 o 20, no, son 7 por 3, 21, multiplican, así de sencillo, son 21 gramos. Entonces, vamos a ver, si el niño pesa 20 kilos, entonces estamos hablando de 1 gramo por kilogramo, necesita 20 gramos, ¿va? ¿Cuántos gramos de carne, si solamente carne comiera, cuántos tendría que comer? ¿Como 65 gramos? No, que recuerden que dijimos que era por cada 30, 7. Entonces se ocupa casi 90 gramos de carne, ¿verdad? Siguiendo esta reglita, para que vean, sencillo. Otro dato. 200, aproximadamente, 200 mililitros de leche es igual a 7 gramos de proteína. Una pieza de huevo, que aproximadamente puede pesar también entre 30 gramos, una pieza de huevo también va a dar 7 gramos de proteína. Igual, 30 gramos aproximadamente de queso o de queso panela, lo que ustedes quieran, también les va a dar 7 gramos de proteína. Con estos datos, ustedes ya pueden decirme entonces qué cantidad de carne puede consumir. Claro, ya no es necesario entonces dar más cantidad de la que se requiere, ¿va? Entonces es importante que después en casa hagan ese ejercicio para calcularle a un niño o una niña su requerimiento en preescolar. Pasemos entonces ahora a la etapa escolar. Esta etapa escolar pues sí es un poquito más larga porque así lo define inclusive la Secretaría de Educación en cuanto a un periodo que debemos estar. Y la verdad es un poquito largo, ¿eh? O sea, a veces dices, no, pues ¿cómo pude pasar 6 años? Pues sí, se pasaron, pero cuando año con año, pues estoy en primero, luego en segundo, en tercero, son 6 años, ¿no? Entonces, esa es la etapa escolar. Entonces, desde los 6 años comienza, hasta el comienzo de la pubertad, generalmente a los 12 años, aunque algunos niños comienzan desde los 9 años, a desarrollarse sexualmente. Objetivos en esta etapa. Lograr la participación del escolar para que asuma la responsabilidad de su alimentación. Por eso lo pongo con negritas. Asumir la responsabilidad. De verdad, yo espero que después sea en la etapa preescolar, pero bueno, ahorita lo solicito, lo pido, ojalá como un objetivo que ya en la etapa escolar seamos más responsables de este consumo, ya no tanto los padres, sino nosotros, en este caso los niños o las niñas pudieran ser más responsables con sus alimentos. Garantizar nutrición que permita el desarrollo sin deficiencias o excesos que predispongan a trastornos alimenticios en la adolescencia como el sobrepeso, la obesidad en la adultez. Promover la actividad física, eso es algo que ya debemos hacerlo junto con la nutrición. No podemos nada más estimular o estar dando muy buenas indicaciones en nutrición si no estamos acompañando con actividad física. Esto va a la pared, ya hay estudios en donde es en esta etapa importante que esos dos son pilares fundamentales para la salud
del niño o la niña. Características del escolar, bueno, tenemos algunas, porque podríamos escribir bastante sobre esto, pero bueno, la velocidad de crecimiento enlantece, pues hace más lento, pues. La saciedad de apetitos son irregulares, aunque más estables que en la etapa preescolar. Entonces, esta irregularidad a veces es marcada por ciertos factores, pero ahorita pues no nos vamos a enfocar en eso porque eso es parte de un desarrollo, parte de un conocimiento psicológico, pero bueno, lo que necesitamos ahorita es reconocer que hay influencias externas como amigos, escuela, las redes sociales, la televisión, en donde le muestran alimentos diferentes. La disponibilidad de dinero hace posible comprar sin control parental. La familia funciona como un marco de referencia para aprender y reconocer qué elegir para consumir fuera de casa. Bien, entonces, aquí lo que hay todos unos elementos externos que pueden influir en la alimentación del escolar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tratar entonces de orientar más hacia un objetivo de establecer un estilo de vida saludable ya en esta etapa. Dice, cuando los hábitos alimenticios y de actividad física en casa no son saludables y el escolar padece sobrepeso u obesidad, tiene mayor riesgo de ser un adulto con obesidad, diabetes e hipertensión. Esto se debe resolver en la primaria, o sea, en lo que es en esta etapa escolar, debemos enfocar más en el niño y la niña para que no tenga ya un sobrepeso en la secundaria. Si lo logramos en la primaria, los efectos van a ser mínimos como factores de riesgo hacia la enfermedad como la obesidad y la diabetes en la etapa adulta. Pero si no se resolvió en la etapa escolar, en la secundaria pues tenemos otra oportunidad. Claro, cada vez los factores de riesgo no son los mismos en esa intensidad, pero bueno, tenemos que resolverlo. Si ojalá en secundaria se resuelve, ya para la preparatoria pues ya va a entrar en una adolescencia más plena y con menor riesgo a estas enfermedades, sobre todo a la obesidad. Pero si no, bueno, estamos en la etapa del bachillerato o de la preparatoria, pues resolverlo, ¿no? Pero como les digo, pues ojalá y se pudiera atender las causas más de origen, ¿sí? Bien, ahí hay una palabra que a lo mejor dicen, ah, caray, hay estos ambientes, un ambiente obesogénico en la etapa escolar. ¿La habían escuchado este ambiente? ¿Y dónde creen que hay más este ambiente? Fuerte, para que me escuchen los que están allá. A ver, al mismo tiempo. 1, 2, 3. En casa. Muy bien, en casa. Yo espero que también allá lo hayan identificado. Pues en casa, no tengan temor, o sea, bueno, pues ahí es donde las bebidas azucaradas, los jugos artificiales, las leches azucaradas, los refrescos, comer frente al televisor, y luego ya los miembros de la familia, agregamos uno más, así como la leche de los 39 hermanos, ahora ya agregamos un miembro más a la familia y se llama refresco, ¿no? Y grande, o sea, casi es del tamaño de la persona, de un niño preescolar, ¿no? Grande, se agrega a la mesa, ¿no? No puede faltar. Aquí todavía en el aula tenemos algunos alumnos invitados que están ocupando un espacio, ¿verdad? Pero bueno, antes traían pues, enormes botellas de agua y me las colocaban encima del... Entonces yo decía, bienvenido, alumno pura. Y entonces, pues ya lo hacemos de una manera inconsciente, o sea, como un objeto más que es muy de nosotros, ¿no? O sea, como si fuera una dependencia, pues, del consumo, ¿no? Entonces, así lo hacemos, pues traemos esa condición en casa, en la televisión, si estamos en una recámara, la gente generalmente, no sé, si a ustedes no ocurre eso, pues los felicito, ¿no? Pero frente a su cama, pues un televisor, ¿no? Entonces,
son situaciones pues que ya los estilos de vida se han modificado. Entonces aquí tenemos algunas de esas características. Estrategias de alimentación del escolar. Bueno, tenemos que hacer algo, no solamente hay que vivir en la queja, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esta situación? Y todo ahí es gris, ¿no? Bueno, tenemos participar en la preparación de alimentos, aumenta su autoestima, conocimiento sobre hábitos saludables, o sea, que el niño también participe. Y pues me gusta algunos programas, a veces, yo con la televisión a veces, de verdad, así como que lo más retirado que pueda estar, porque pues sí genera más toxicidad que beneficio, pero bueno, a veces encontré uno que otro programa, como el del chef, del MasterChef en niños, y me gustó, entonces puse más atención, ¿no? Algunas estrategias que se puedan hacer en casa de ese tipo, y entonces ojalá y entonces se pudiera hacer en casa un tipo de juego, de actividad, y que puedan también reproducir a escala, o sea, no, quizás no van a ser así con toda una super cocina como las que tienen ahí, pero al menos involucrar más al niño o a la niña sobre este proceso de cómo elaborar estos alimentos. Pero claro, pues propuestas de alimentos más saludables, una ensalada, como una ensalada de frutas o una ensalada de verduras, o alguna preparación sencilla que no implique riesgo con los líquidos calientes, o sea, eso sí, hay que evitarlos, pero sí cómo seleccionar alimentos también para que lleve a su escuela, ¿no? Las comidas deben ser planeadas y en horarios fijos para que se acostumbren a ellos y esté hambriento a esas horas, el hambre. Recuerden, el hambre. También ustedes todavía háganle caso, pues, y entonces deben traer alimento para en ese momento, porque los horarios que manejamos a veces aquí en la escuela, pues es difícil, ¿no? Es difícil que ustedes puedan establecer, pero en algún momento, en un receso que ustedes puedan hacer entre las clases, y si no, como grupo organizar y solicitar también a los maestros unos minutos para que puedan llevar a cabo también los alimentos. De mi parte, como pues promueve yo esto, pues yo doy clase y también en la tarde, sobre todo de 3 a 5, sí genero un espacio para que también en tiempo, si no comieron, puedan desarrollarlo. Entonces es fundamental que ustedes lo hagan. Si no, pues el hambre pues es sacrificada, ¿no? Y pues no se le hace caso, esa sensación cada vez se debilita más. Garantizar la disponibilidad, bueno, es parte de lo que hemos estudiado en los primeros temas, la disponibilidad de alimentos, si se cuenta, si se tiene ya en una alacena, si ustedes tienen su refrigerador, si tienen pues la manera de cómo han organizado, cómo van a consumir estos alimentos. El agua debe acompañar a todas las comidas, en la mesa no debe estar presente el azucarero ni el salero, y eso ya generó una política en salud que en muchos de los restaurantes ya no se cuenta pues ahí en las mesas con estos dos ingredientes. Entonces en casa pues hay que reproducirlo, no debe de estar. Entonces sigan haciendo esas asociaciones que les dije, ojalá y me puedan decir bastantes situaciones de qué comparativa tienen en casa. Sí me gustaría conocerlo. Muy bien. Allá también en casa, vayan haciendo esa comparativa. Ya después, pues, si quieren, la pueden mandar en el WhatsApp o la pueden mandar al Classroom, como ustedes quieran. Bien. Entramos a los requerimientos nutrimentales del escolar. Y el escolar aquí, como les digo, tenemos una edad, un peso y un requerimiento. Esa tabla, de alguna manera, es un referente, nos ayuda bastante. Entonces, edad entre 6 y 7 años, un peso de 20.5 kilos. En niñas, ahí pusimos color rosita. Bueno, luego voy a poner el siguiente, rosa para el niño y azul para la niña. Ya debemos olvidarnos de esos colores, ¿verdad? Bien, entonces tenemos, serían 1428 kilocalorías. De 7 a 8, 1550, y así ustedes van a encontrar en esa tablita. También tenemos las kilocalorías por kilogramo, también estamos estableciendo del lado de extremo derecho. Y también en niños
está a la misma edad y la variante pues es un poco más de kilocalorías. La condición es física, ¿no? No es una condición de porque necesita más atención el niño, no, no, no. Se requiere pues por una complexión netamente física de acuerdo a esos estándares. Pero lo más indicado pues es llegar a un aspecto más individual, o sea, la atención de reconocer a través de una consulta, en una orientación nutricional, cuáles serían sus requerimientos más específicos. Bueno, una pregunta así para un poquito relajarme. Eh, si ustedes como futuros odontólogos y odontólogas, eh, ¿con qué frecuencia, ustedes recordarán de niñas, entre esta etapa, acudieron al odontólogo? Entonces, voy a hacer mi pregunta. ¿Una vez al año? ¿Más de una vez al año? ¿Menos de una vez? O sea, puede ser una vez cada 2 años, cada 3 años. O sea, casi no fuimos, ¿eh? Yo por eso la quiero decir. Una vez por mes. Una vez por mes, bueno, por algún tratamiento. Pero si no fuera por el tratamiento que ocuparas, no sé, algún brackets o lo que sea. ¿Cada cuándo? 6 meses. Bueno, mi hermana que no hizo tratamiento, Ajá. la llevan cada 6 meses por sus limpiezas o... Ah, ok, fíjate, eso es lo que me gusta, o sea, y que sea por una profilaxis, ¿no? Que sea por otras condiciones. Pero generalmente, eh, yo me puedo declarar o confesar con ustedes de que no me llevaron, pues, en esta etapa, no me llevaron al dentista, ¿no? Yo tuve que enfrentar, por ejemplo, cuando se hace el cambio de los dientes, ¿no? O de la muela, pues, entonces, pues hay, pues, un aspectos individuales de cómo resolverlo, pero no a través de una asesoría, ¿no? De una consulta. Entonces aquí lo que planteo, pues, es de que también debemos llevar a los niños o a las niñas de esta etapa, sobre todo por lo que le he comentado del riesgo que tienen los niños del sobrepeso y la obesidad. Pues ojalá y esto cada vez se vaya siendo una actitud más general, no solo en odontología, sino en todas las áreas de la salud, porque hay disponibilidad ya, afortunadamente ya tenemos en los centros de salud, hay odontólogos y odontólogas. O sea, así como los médicos, claro, hay pocos, pero sí hay. O sea, sí se puede acudir a una consulta sin costo, o sea, en los espacios públicos, ya sea en el ISSSTE, en Salubridad, en el IMSS, no se diga. En nuestras clínicas del IMSS hay odontólogas y odontólogos. Muy bien. Bueno, entonces aquí las cantidades de energía recomendada para que las puedan consultar. Nada más quiero mencionar, igual las proteínas siguen siendo 1 gramo por kilogramo de peso. Aquí los lípidos ya tenemos digamos, una nota de que pueden ser de 25 a 35 el porcentaje. O sea, de todo ese 100% de calorías, entre el 25 y el 35, el aporte deben ser de los lípidos. Y los hidratos de carbono pueden ser hasta el 65%. Entonces, estos son datos que sí quiero que también puedan anotar. Y ya aparece también la fibra. Esta fibra que es importante para que se consuma. Aquí estamos manejando entre 19 y 22 gramos, ¿sí? De fibra. Muy bien. Seguimos. Loncheras saludables para el escolar. Aquí entonces ya estamos proponiendo, no solamente decimos lo que no, sino también vamos a proponer. La lonchera saludable debe incluir al menos una porción de frutas y verduras. Ya deberíamos incluirlo porque ya en la etapa del preescolar ya aceptó, se supone que ya tenemos una aceptación de las frutas y las verduras. Un alimento preparado rico en proteínas. Ya les mencioné qué alimentos son ricos en proteína. Entonces, si ustedes pueden decir, bueno, pues para un sándwich, por ejemplo, un emparedado, puede ser con pollo, con 30 gramos, es suficiente para ese desayuno. No ocupan poner los 90 gramos. Recuerden que son 90 gramos en 24 horas para el preescolar. Entonces, con que sean 30 gramos de carne de pollo puede ser suficiente. O una pieza de huevo puede ser suficiente. Les gusta a los niños el huevo cocido.
Entonces se puede dar en esa condición, con una pieza es suficiente para la proteína que estamos hablando. Agua natural, no ya quitar las bebidas azucaradas. Adolescencia. Bueno, es un periodo de transición entre niñez y adultez, generalmente entre los 10 y los 19 años. Bueno, se desarrollan cambios biológicos, psicológicos, emocionales, sociales. Bueno, ya le agregamos más, ¿no? Aspectos de riesgo en la alimentación del adolescente. Solo vamos a mencionar algunos. Irregularidades en el patrón de alimentación. Pues sí, es clásico saltarse las comidas, consumir demasiado rápido los alimentos, ¿no? O los snacks, ¿no? Son muy asiduos pues al consumo de las botanas, ¿no? El consumo de alcohol, bueno, aquí aparece ya en los adolescentes y cada vez las estadísticas de salud pública que manifiestan que a más temprana edad los adolescentes inician pues con el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Entonces esto es algo que debemos de retirar, debemos de estar pues preocupados por esta situación. También la preocupación obsesiva por la imagen corporal, ahí de verdad es una situación muy caótica en los adolescentes, en querer estar con algún tipo de imagen que no corresponde ni siquiera a la morfología. O sea, eh, bueno, yo también participamos en asesorías con asociaciones que se encargan de la bulimia, anorexia, son grupos que trabajan con los adolescentes y había ciertos retos que colocaban pues en las adolescentes y no sé si llegaron a ver ustedes uno que era el colocar una hoja de los adolescentes, el reto, una hoja, voy a parar para que lo puedan ver también desde casa, que el abdomen debería estar dentro de la hoja. Bueno, yo sí casi doy, ¿verdad? Me falta un poco, pero ya casi lo logro. Entonces, mi reto, ¿no? Entonces, esta parte, pues, estaban centrados, ¿no? Cuando el aspecto morfológico, pues, no correspondía, o sea, por más que se quería esmerar la persona, pues no lo iba a lograr por una condición también física, o sea, no todos tienen esa figura, ¿no? O sea, existen diferentes figuras, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de retos más otros que ha habido generan pues un daño terrible, son los trastornos de conducta alimentaria en los adolescentes. Y bueno, afortunadamente ya hay instituciones, ya hay organizaciones que se dedican también a este apoyo. Bueno, embarazo del adolescente, nuestro país de verdad tiene tasas muy altas en adolescentes con embarazo, o sea, es muy alto, de verdad, o sea, ahí sí no sé cómo le tenemos que hacer. Ha habido campañas, están actualmente campañas para esta concientización, pero tenemos que conocer que esto es un factor de riesgo, sobre todo de mortalidad en el embarazo, o sea, son embarazos de alto riesgo en el embarazo, en la adolescencia, perdón. Bueno, objetivos, pues vuelvo a decir, alimentación y actividad física, garantizar exigencias de calorías y nutrientes para lograr ganancia en talla, peso, acorde a la madurez sexual, o sea, también va de acuerdo a esas tablas que hemos hablado. Fomentar alimentos dentro de prácticas saludables. Practicar algún deporte, bueno, ya lo hicimos, mínimo 60 minutos, bueno, aquí ya estamos hablando de tiempos, se dice que mínimo 2 horas a la semana, pero si se puede más, pues puede acumularse inclusive. Asegurar el consumo de micronutrientes provenientes de frutas y verduras. Evitar deficiencias de nutrimentos importantes como el calcio. Inclusive porque hay muchos de las botanas y de estos productos que hacen perder calcio, hacen perder calcio del organismo. O sea, se va el calcio con este tipo de alimentos que se consumen. Por ejemplo, los refrescos son de los, pues se puede decir, alimentos chatarra que se lleva calcio. O sea, no solamente nos arruina, sino que también perdemos calcio. Requerimientos, bueno, aquí es otra de las tablitas que podemos checar.
Tanto en hombres como en mujeres, pues hay ciertas diferencias mínimas, pero las debemos de establecer, no solo por género, no es así, sino es por la cuestión del estudio fisiológico que se ha hecho pues para los requerimientos. Líquidos naturales, 1 mililitro por kilocaloría. Ya aquí establecemos con más exactitud en el adolescente el requerimiento hídrico. Si ocupa 2.000 calorías, bueno, pues ocupa entonces 2.000 mililitros de agua. Proteínas, aquí ya podemos aumentar un poquito más, y no es significativo, de verdad, no es como nos decían que hay que comer grandes cantidades de carne, no, de verdad, miren, aquí ya 1.3 máximo podemos aumentar gramos por kilogramo de peso. Los lípidos de 25 a 35 se mantienen como en la fórmula anterior, y los carbohidratos también hasta un 65%, entonces no hay tanto problema. Aquí la fibra pues nos da un poquito más de requerimiento, que pueden ser de 20 a 25 gramos, ya estamos consumiendo un poquito más de fibra. La cantidad de energía requerida aumenta significativamente, pues aumenta las necesidades de calorías y nutrientes para lograr ganancia en talla y peso acorde a la madurez sexual. En la adultez los requerimientos disminuyen, ahí ya empezamos a tener pues ya otra condición. Bien, entonces esta fue la presentación de esta etapa, esta segunda etapa. Entonces, por favor, allá en casa, hagan el ejercicio que les había comentado, que lo puedan mandar, esas semejanzas que encontraron o algunas condiciones, porque sí es importante establecerlas, que sería para mí cómo obtuvieron los saberes del día de hoy. Bien, pues me despido de ustedes, esperando que tengan pues un bonito fin de semana, que hagan la tarea de lo del sábado, y pues las espero y los espero para el próximo martes. Muy bien. Un saludo.